noches, estimados colegas. Nuevamente nos reencontramos a nombre del Consejo Regional 3 de Lima, del Comité de Educación Continua, continuando pues con las actividades académicas programadas por dicho comité. Vamos a dar inicio a este séptimo curso virtual de radiología pediátrica para el primer nivel de atención. Y para mí siempre es un gusto presentarles, pues, para que haga la apertura de este curso a la doctora Frida González Montufar, quien es la decana, pues, del Consejo Regional 3 de Lima, ¿no? En el Colegio Médico del Perú, que también es especialista, pues, en ginecología oncológica del Hospital Revaliati con amplia experiencia. Entonces lo voy a dejar para que la doctora Frida González haga la inauguración pues, de este séptimo curso virtual de radiología pediátrica para el primer nivel de atención. Doctora, por favor, para que pueda dar sus palabras de bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Mis saludos cordiales a toda la comunidad médica que nos están, están mirando con atención a un curso de suma importancia que es el manejo de la atención, el manejo de la radiología pediátrica dirigido al primer nivel de atención. Como ustedes sabrán, el objetivo de estos cursos de educación médica continua es para mantenerlos pues al día, a la orden de todos los avances, en este caso la tecnología que va a enfrentar la radiología pediátrica, ¿no? Yo agradezco mucho a todo el comité organizador, sobre todo al doctor Cristian Carpio, que es el secretario de Desarrollo Profesional y Científico, que lleva a cabo un sinnúmero de cursos y los colegiados sé que tienen una buena participación y creo que debemos seguir siempre a la vanguardia de la educación médica continua. Muy agradecidos a todos los ponentes que van a poner un poquito de cada uno sobre este curso de radiología pediátrica que al parecer pues tiene un bagaje de conocimientos que todos nuestros médicos deben involucrarse en esta actividad docente. Agradecidos a todos ustedes, doctor, por la colaboración con nuestro Consejo Regional 3 Lima. Y bueno, de esta manera, deseándoles los mejores de los éticos con toda seguridad y aperturar este curso que sin duda alguna va a dar mucho que hablar. Muy buenas tardes a todos ustedes y mis saludos, doctor Araujo. Muchísimas gracias, doctora Frida González. Siempre, como usted sabe, pues, estamos siempre llanos a colaborar con el Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú y le agradecemos pues la presentación. Muchísimas gracias, doctora. Entonces vamos a continuar con el programa. No se olviden que este curso está orientado básicamente a mejorar pues los conocimientos de todos nuestros médicos en el primer nivel de atención, ¿no? En conceptos de la imagenología orientado pues al paciente pediátrico. Y le voy a presentar a la doctora Margot Mesa Aranda, quien es médico radiólogo pues, del Hospital Santa Rosa. Ya tiene muchos años, también docente de la Universidad Ricardo Palma. También compartimos algunos cursos en el recentado médico. Y nos va a dar uno de los temas realmente donde las patologías es más frecuentes en pacientes pediátricos, que tiene que ver con la radiología pediátrica en el sistema esquelético. Entonces le voy a dejar con la doctora Margot Mesa Aranda. No sé si la doctora ya está conectada para que pueda hacer su presentación. Tiene mm, 50 minutos, a 50, 60 minutos. Posteriormente vamos a hacer algunas preguntas de la lectura, pero no se olviden, esto está conectado directamente al Facebook de los asistentes para que puedan hacer preguntas terminada su presentación. Doctora Mesa, por favor, para que pueda, no sé si lo puede presentar en modo presentación, en sus diapositivas. En la parte inferior, ahí en la parte inferior, ahí está para que ponga modo presentación. Ahí lo ves. Sí, se ve perfectamente.
Ya, entonces puede empezar, doctora, su presentación. Ya, buenas tardes con todos. Agradezco al comité organizador por mi participación. El día de hoy voy a tratar un tema muy interesante, creo que para todos los médicos que tienen interés en esta patología pediátrica. Como dijo el doctor, soy la doctora Margot Mesa, médico radiólogo del Hospital Santa Rosa. El tema que voy a tratar es el sistema esquelético en el niño. El sistema esquelético en el niño es un sistema muy especial con características propias de acuerdo a esta edad, ¿no? Es diferente obviamente, a la patología del adulto, como vamos a ver. Primeramente, recordar que la anatomía y la biomecánica del hueso pediátrico difieren mucho del adulto. Y esto se va a manifestar en las diferentes patrones de fractura que presentan estos niños a diferencia del adulto. Dentro de las características que podemos mencionar, tenemos que estos son huesos que tienen un mayor potencial de remodelación. Incluso el periósteo es más grueso a diferencia del adulto. Indudablemente los huesos están menos mineralizados. Por lo tanto, el hueso infantil se caracteriza por tener más contenido de agua y menos mineral. Esta característica es importante porque hace que este niño, ante traumas, tolere mayor el grado de deformidad en cuanto al hueso, ante noxas como tensiones o compresiones que pueden ocasionarse en el caso de una fractura, así, ¿no? Digamos. Otra característica y que no lo vemos en el adulto es la presencia del cartílago de crecimiento y la presencia de núcleos de osificación. Tengan en cuenta que el cartílago de crecimiento representa la zona más vulnerable del esqueleto inmaduro. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, a partir de él pues se va a generar el hueso, ya sea hueso largo, hueso plano, va a comenzar a crecer, ¿no? Hasta llegar a la edad adulta. Los núcleos de osificación son, digamos, tenemos que saber la morfología y la distribución de los mismos, porque el desconocimiento de esto nos puede llevar a cometer errores en la interpretación de, como vamos a ver más adelante, en la interpretación de fracturas, porque se parecen mucho. Si uno no sabe la localización o la edad de aparición, nos puede hacer confundir con una fractura si no tenemos en cuenta ese reparo. Como dije anteriormente, el periósteo, o sea, la cortical, es más grueso y resistente. Esta característica va a permitir que se desarrolle el callo óseo en forma más rápida, ¿no? Y va a limitar el desplazamiento de las fracturas. Otro dato importante es que las fracturas se consolidan más rápidamente, ¿no? Tienden a consolidarse más rápidamente que el adulto porque la osteogénesis del esqueleto en crecimiento es mucho más rápido. Estas son algunas de las características que hay que tener en cuenta en el esqueleto infantil. Luego tenemos que ver la patología en realidad más frecuente en estos niños son los traumatismos. Tenemos que tener en cuenta que los traumatismos óseos, el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? Y que muchas veces el colega solicita estudios complementarios para confirmar sus hallazgos o quizás ante la duda del mismo. Existen muchos métodos diagnósticos dentro de la radiología, algunos ionizantes, como son los rayos X, y otros no, como son la resonancia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la herramienta, digamos que es más accesible en los centros de salud o en los hospitales de primer nivel, es la radiografía, ¿no?
El otro elemento que es la resonancia, pues ya nosotros sabemos que tiene mucha mayor sensibilidad, especificidad, pero no está al alcance de las instituciones. Bueno, como herramienta inicial, lo que solicitan es la radiografía simple, ¿no? ¿Qué características tiene que tener la toma de la radiografía? Por lo general, lo que se indica en niños es básicamente dos proyecciones, ¿no? De acuerdo al segmento evaluado, ya sea el brazo, la muñeca. Generalmente la proyección tiene que ser ortogonal, 90 grados, un ángulo de 90 grados entre ellas. Cuando son huesos planos, se recomienda mejor las proyecciones tangenciales. Por lo general, también es recomendable tomar dos articulaciones. Debe tratar de incluir toda la longitud del hueso, ¿no? Porque a veces no toman toda la longitud del hueso, solo una parte, ¿no? Y eso puede dar errores a quedar, digamos, inconcluso un diagnóstico de fractura. Me estoy refiriendo a una fractura espiroidea o una fractura longitudinal. Otro dato importante que los niños es recomendable hasta donde sea posible tomar los dos lados, me refiero a los dos miembros, porque sobre todo por lo que les comenté al inicio es la aparición de los núcleos de osificación. Cuando a veces hay dudas sobre si es un núcleo o no y solo tenemos un lado, digamos que hemos tomado una radiografía de mano, lo adecuado es tomar la otra mano para hacer el estudio comparativo, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces con el simple hecho podemos salir de esta duda y lograr un adecuado diagnóstico, ¿no? Por eso es la importancia de tomar la extremidad de contralateral. Esta es una de las tantas posiciones y obviamente la persona, en este caso el tecnólogo médico, dedicado al estudio de estos niños de pediatría, tienen que saber tomar adecuadamente para que así al médico tengamos una radiografía de buena calidad y que nos garantice una adecuada interpretación, ¿no? Como le dije, la forma correcta que está ahí tiene que ser en forma ortogonal, que se cruce 90 grados y no como la otra posición, ¿ya? Igualmente pasa están tomando una radiografía de codo en este caso. Ahora me voy a dedicar a básicamente enfocar en la clasificación de las fracturas. La clasificación de las fracturas lo pueden, digamos, determinar de diferentes maneras, de acuerdo a la morfología, de acuerdo a la localización, ¿no? La forma más, digamos, de recordar y más práctica, se podría decir, es de acuerdo a la localización. Dentro de ellos tenemos que tener en cuenta la distribución en el hueso, ¿no? Hablamos así de fracturas epifisiarias que básicamente van a comprometer el extremo del hueso, ¿no? La parte del extremo, básicamente el hueso. Las fracturas en la fisis son fracturas que van a comprometer el cartílago de crecimiento. Y para este tipo de fracturas existe una clasificación específica que ya la vamos a comentar, que es la clasificación de Salter-Harris, ¿no? Que es una clasificación exclusiva para las fracturas de la fisis. Luego de ahí tenemos la metáfisis, cuando básicamente afectan el área comprendida entre la fisis y la diáfisis. Y la diáfisis ya vendría a ser la porción media del hueso donde existe una buena diferenciación córtico-medular. Aquí tenemos esquemáticamente lo que hemos hecho en reseña, ¿no? La fisis va a ser esta imagen radiolúcida, una tena imagen lineal radiolúcida que se ubica por debajo del epífisis, ¿no? Luego ya viene la zona más grande que es la diáfisis y luego sigue la parte distal, la metáfisis, básicamente, ¿no?
Esa es la localización. Este es en un hueso largo. Pero básicamente sigue un patrón, generalmente en los demás estructuras óseas a evaluar. Debido a las características que hemos mencionado, va a existir diferentes tipos de fractura. Algunas conocidas como fracturas completas y otras incompletas. Y algunas incluso con nombre propio. Por ejemplo, tenemos acá este tipo de fractura donde, bueno, este es un esquema, pero ahora vamos a ver la placa radiográfica, donde pueden ver que no se observa un trazo de fractura, ¿no? No haya una imagen que interrumpe, sino lo que llama la atención hay una incurvación. Esto se conoce como la incurvación plástica. Luego tenemos una tipo de fractura que se llama fractura de torus. Luego la fractura, la más conocida, la fractura del tallo verde. Y luego tenemos la que suele ver mucho en las emergencias, que son las fracturas completas. La presentación de este tipo de fracturas va a depender de la fuerza con que la noxa impacte con el hueso. Va de menos a más, ¿no? Como pueden ver. Este es un esquema muy práctico para tener en cuenta y ahora vamos a ver las imágenes. Ya. También tenemos dentro de las fracturas incompletas, tenemos las fracturas en tallo verde, las fracturas en rodete, las fracturas en estrés. Y dentro de las completas, bueno, son ellas las que presentan, tenemos la fractura de trazo único, también tenemos la fractura de doble trazo, e incluso fractura, estas últimas con formación incluso de tres fragmentos óseos. Y la multifragmentaria es la llamada cominuta, donde existen varios fragmentos óseos. Por eso que le llaman cominuta o multifragmentaria. Aquí tenemos una radiografía de pierna, incidencia frontal y lateral, donde la flecha, usted puede ver una tenue imagen radiolúcida, le llamamos radiolúcida una imagen, digamos, podemos decirla para que lo entiendan, negra, imagen lineal negra, que interrumpe la parte de la estructura ósea, ¿no? La fractura de Toller es una fractura que generalmente puede pasar desapercibida. Generalmente se presenta en niños de menores de 3 años y son fracturas, como pueden ver, que no comprometen la cortical, ¿no? No son fracturas que no se desplazan. Son muy sutiles, como pueden ver en la incidencia frontal, no se logra ver, no se logra ver la fractura. Por eso es importante de la toma de las dos incidencias. De aquí en la lateral se ve una tenue imagen radiolúcida, ¿no? La fractura de Toller generalmente se observa en huesos de las extremidades inferiores, generalmente de la tibia. Como le digo, son fracturas que pasan muchas veces desapercibidas si no se tiene en cuenta como se dice, la experiencia necesaria, ¿no? Luego tenemos la otra tipo de fractura, la fractura en rodete o llamada también la fractura en torus. Esta es otra fractura también incompleta, porque como pueden ver, en este caso tenemos una radiografía de muñeca, tenemos la radiografía incidencia frontal y lateral. Aquí podríamos ver, si seguimos la cortical ósea, podemos ver en un momento que acá hay como una discontinuidad, ¿no? Que hay un abombamiento. También es una fractura muy sutil que puede pasar desapercibida. Al evaluar la radiografía en sí, debemos evaluar no solo el segmento óseo, sino también el segmento, lo que le llamamos nosotros el segmento de las partes blandas, que me estoy refiriendo al aumento de volumen, ¿no? Estas fracturas, la característica que tiene es que presentan mayor, digamos, curación que las fracturas en tallo verde, que la vamos a ver.
¿no? Es una fractura que es muy sutil, también igual como la fractura anterior, la fractura de Toller. El nombre de torus o rodete se refiere a la que semejan al Capitolio, no sé si se acuerda de los romanos. La base tiene forma, esta forma así escalonada, y eso lo han comparado con la imagen que da en la radiografía, ¿no? Que es una fractura incompleta por una fuerza de compresión. Por eso viene el nombre de rodete o torus, por la semejanza a esta imagen que vendría a ser la columna, ¿no? De una torre romana. Aquí también tenemos un esquema que más o menos con eso ya podemos creo que definir mejor la alteración de la fractura, ¿no? A veces no se puede muy bien ver en la frontal y hay que recurrir a la incidencia lateral. En este caso no ha habido ruptura en sí franca de la cortical, ¿no? Existe un tenue abombamiento, donde ustedes pueden ver las flechas, hay un abombamiento de esa zona, pero no se ha roto la cortical ósea, que vendría a ser la parte más blanquita que cubre a la parte del hueso, digamos así. Luego viene la incurvación plástica, la que le decía, ¿no? Donde el hueso aparentemente está íntegro, sino que ha perdido su morfología y tiende a encorvarse. El hueso se tiende a doblarse, por así decirlo. En realidad sí hay fractura, pero hay fractura microscópica, según los estudios que han hecho, ¿no? La característica de esta fractura es que es una fractura muy fácil, según, bueno, los ortopedistas, muy fácil de curar y que puede volver a su forma original si se sigue el tratamiento adecuado. En este caso tenemos dos tipos de fractura, donde señala la flechita, tenemos una fractura por incurvación, ¿no? Y la otra, tenemos otro tipo, una fractura transversa que afecta la región de la diáfisis, ¿no? Del radio sería en este caso. ¿Ya? Podemos, en un mismo paciente, podemos tener dos tipos de fractura. La fractura por incurvación, les dije que se originaba porque los tejidos, pues el tejido óseo, es en este caso de los niños, que es muy elástico y tiene menos mineralización y por eso que este hueso se deforma, ¿no? Sin lograr producirse una fractura franca, ¿ya? Y el hueso mayor afectado es el cúbito, como podemos ver en esta imagen. Y esta es la fractura típica, la llamada fractura en el tallo verde, por lo que generalmente se asemeja, alguna vez habrán visto una rama de un árbol que han tratado de quebrar y no se puede, ¿no? Esta fractura en talla verde pueden ver que tiene, digamos, dos contextos. Uno donde pueden ver acá en la flecha blanca, donde sí hay rotura de la cortical, y en el otro extremo no se produce, no hay solución de continuidad, está intacto, ¿no? O sea, en un extremo se ha producido la anoxia de la rotura y en el otro no. A eso se le llama pues la fractura en tallo verde, que es muy frecuente en niños, sobre todo en las extremidades. Es una fractura que tiene, se presenta muy bien, sobre todo en los niños que están en etapa de actividad. Ya. La otra forma de clasificar la fractura es de acuerdo a la dirección del trazo. Me estoy refiriendo a la forma que adopta la fractura, que puede ser en este caso transversal, que como su nombre lo indica, pues es el curso que sigue la fractura oblicua, la espiroidea, que tiene un trazo oblicuo y otro curvo, ¿no? Y la otra fractura es la fractura en ala de mariposa. Esta fractura se caracteriza
porque debido a su forma de presentación va a presentar tres fragmentos, como vamos a ver en el esquema. Y la otra, la más sencilla, es la fractura longitudinal, que sigue pues el eje de la estructura ósea. Aquí tenemos el esquema, ¿no? Que es bien didáctico. Ahí pueden ver la fractura transversa, la oblicua, la espiralera. Este de acá, la fractura en ala de mariposa, donde se forma un segmento, como en cuña. Y la conminuta, que es multifragmentaria. Luego va a lo que les dije, vamos a ver la clasificación de Salter-Harris, que son básicamente para las fracturas que afectan la fisis, ¿no? Del hueso, en este caso del hueso del niño. Dentro de ellos, dentro de la clasificación, existe 5 tipos, como vamos a ver. La más frecuente es la del tipo 2, que representa un 70%. De ahí es seguida por la fractura de tipo 1. De 3 para abajo, el 3, 4, 5 no son muy frecuentes, ¿no? Pero sin embargo hay que tener en cuenta que ya tener una fractura 4 o una fractura 5, el tratamiento ya en algunos casos es, ¿cómo se puede decir? Quirúrgico, ¿no? A diferencia de los otros que tienen buena evolución. Eh, la fractura tipo 1 es una lesión exclusivamente de la placa epifisiaria, donde la epífisis se va a separar respecto a la metáfisis. Eso lo vamos a ver mejor en el esquema. La de tipo 2 es la más frecuente. Es una fractura que se va a extender a la región epifisial. Ya, generalmente ocurre en niños ya mayorcitos de 10 años y es causado por lesiones de tipo cizallante. La de tipo 3 es una fractura que se manifiesta en un 11% y es una fractura que va a ir a través de la epífisis la epífisis, la fisis y va a seguir a la metáfisis. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver en el esquema, creo que así más didáctico en el esquema. La de tipo 4 es la que afecta a los tres segmentos, la fisis, la epífisis y la metáfisis. Y la tipo 5, si bien es la más rara, es aquella que puede pasar desapercibida, que básicamente no vamos a observar esa imagen radiolúcida característica de una fractura, sino que básicamente es una fractura por presión, como vamos a ver. Aquí creo que está mucho mejor ya, aquí tenemos, miren, aquí tenemos un esquema, la epífisis, la fisis, que es este segmento que está en celeste, y la metáfisis. La tipo 1 dijimos que solo va a comprender la zona, es una separación tenue de la fisis. La tipo 2 va a comprender la fisis, pero se va a ir hacia la región de la metáfisis, la 2. Y esta es la más frecuente, la tipo 2. La tipo 3 también se parece mucho a la 2, pero en vez de la fractura ir hacia la región de la metáfisis, se va a ir hacia la zona del epífisis, hacia la parte inferior. Y ya la 4 es la que compromete los tres segmentos, la metáfisis, la fisis y la epífisis, ¿no? Los tres. Y este de acá, la quinta, que le dije que era la menos frecuente, mire, casi no va a pasar desapercibida. Obvio que este es un esquema, pero ahora lo vamos a ver acá bueno, este es otro esquema para que afianzar bien el concepto. La de tipo 1 solo es un desplazamiento de la epífisis. La de tipo 2, miren cómo va la fractura y va a comprometer la región de la metáfisis. Igual pasa con lo demás. La de tipo 3, acuérdense hacia la parte de la epífisis. La 4 a todos los tres segmentos y la 5 la de por compresión. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos una radiografía de rodilla
Aquí tenemos, las dos últimas son una tomografía que le han llegado a hacer y esta es una reconstrucción de 3D, ¿no? En este caso es una fractura de Salter-Harris tipo 4, ¿ya? Tipo 4 dijimos que va a comprender los tres segmentos, la epífisis, la metáfisis y la epífisis, metáfisis y la fisis. ¿Ya? La tipo 4 compromete los tres segmentos, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de una fractura de tipo Salter-Harris tipo 4. Aquí vuelta para ver, miren la 2 y la 3 casi muy similares, si no acuérdense que la 2 va para la región de arriba, la metáfisis, y la 3 va para la región del epífisis. Aquí, en este caso es una radiografía, bueno, ahí no está mal, no es de tobillo, es una radiografía de rodilla, en una incidencia lateral, donde podemos ver ahí, donde señala la flechita, vendría a ser la fisis, ¿no? Esta imagen radiolúcida tenue obedece a la fisis, que hay un pequeño ensanchamiento de la fisis. Pero además de eso hay un desplazamiento. En este caso no solo ahí está la fractura tipo Harris, sino que también hay un desplazamiento, ¿no? Pueden ver, mire aquí que se ha desplazado, la rótura está hacia adelante. Y hay un moderado aumento de volumen de partes blandas, ¿ya? Pero esta es una radiografía de rodilla tipo 1, ¿no? Con fractura tipo 1. Aquí tenemos otro tipo de fractura, en este caso sí es de tobillo. En este caso tenemos una fractura de tobillo donde podemos ver que está comprometida tanto la epífisis, la fisis, ¿no? En este caso esto vendría a ser la tibia y esto acá del peroné no, este no es la clasificación de Hart, ¿no? Esta es una fractura que está desplazada, ¿no? Me estoy refiriendo a la fractura de Harris tipo 2, pero me refiero a la parte de la tibia. ¿Ya? Del Harris 2. La vuelta tenemos otro ejemplo de una fractura tipo 4. Aquí tenemos una radiografía de tobillo, aquí tenemos el peroné, aquí tenemos la tibia. En esta parte de acá, a nivel del malleolo interno, podemos observar la zona de fractura, que para que seas tipo 4 tiene que comprometer, ya les dije, la epífisis, la fisis, la metáfisis. ¿Ya? Desde acá. Es una fractura tipo 4. Bueno, después hay otro tipo de ejemplos para que puedan recordar mejor el tipo de fractura. Bueno, dentro de las complicaciones de las fracturas, en realidad hay varias secuelas, se puede decir, pero dentro de las más principales tenemos lo más característico, pues, es que la fractura no consolide, que haya un retraso en su consolidación. Esto generalmente se considera cuando está entre 3 a 6 meses después de la fractura. Otro inconveniente que tenemos es la presencia de pseudoartrosis, que vendría a ser cuando hay una curación incompleta de la fractura, ¿no? No hay una mejoría radiológica, lo que se espera es encontrar. Generalmente, para hablar de pseudoartrosis tiene que pasar entre 6 a 9 meses después de producida la fractura. Generalmente, clínicamente se manifiesta porque los niños, bueno, a pesar de haber sufrido la fractura, después de tiempo siguen con el dolor, el hinchazón y sobre todo la movilidad del cemento afectado no es normal como pudiera esperarse. Para saber que, digamos, aparte de los hallazgos radiológicos de consolidación, que vendría a ser la formación de callo óseo, también es importante
saber el tiempo aproximado donde se espera que un hueso consolide, ¿no? Básicamente los que se consolidan, se podría decir más rápido, son eh, las fracturas de los dedos. Por ejemplo, los dedos se consolidan en 3 semanas, de ahí sigue la parte de la muñeca. Y los demás, como pueden ver, se consolidan en mucho mayor tiempo, ¿no? Lo que toma más tiempo generalmente son la parte de inferior, que es 10 semanas la tibia o también el antebrazo. Eso es más o menos un tiempo aproximado, ¿no? Porque puede tener variaciones. En cuanto a la pseudoartrosis, la pseudoartrosis vendría a ser una fractura incompleta donde no ha habido mejoría radiológica. En este caso tenemos una radiografía donde pueden ver esta parte, este segmento vendría a ser la clavícula. La clavícula ha sufrido una fractura que tiene dos segmentos, no está alineado. Mira, acá hay un fragmento horizontal y acá hay un fragmento como, digamos, está en sentido oblicuo. Otra característica que los bordes, como pueden ver acá, los bordes están romos, no hay contacto entre ellos e incluso hay un fragmento óseo. La pseudoartrosis, pues, en todo caso, entonces, aparte del tiempo, este es un niño que no ha consolidado adecuadamente, eh, hay ausencia de callo óseo. Y la pseudoartrosis hay que mencionar también que existen tipos. Se llama una pseudoartrosis de tipo atrófica, cuando los extremos óseos, los extremos que deberían estar unidos, son delgados, o la forma más común que la forma hipertrófica, como este caso, que los segmentos, los extremos que deberían haberse unido, se muestran ensanchados y escleróticos, ¿no? Este es un caso de una pseudoartrosis de la clavícula derecha. Otra de las complicaciones es la osteomolitis. También podemos tener complicaciones neurológicas, sobre todo cuando son fracturas de gran impacto y comprometen pues segmentos donde discurren pues los nervios de esa zona, ¿no? Sobre todo a nivel del antebrazo y también segmentos de, como en este caso menciona, de la región de rodilla. La osteomielitis, en este caso, básicamente se presenta cuando son fracturas abiertas, ¿no? Son fracturas abiertas y que da la posibilidad, pues, de que ingresen cualquier germen. Y lo que ocasiona una osteomielitis puede dar diferentes imágenes radiológicas de acuerdo al estadio de evolución de la fractura. Por lo general se manifiesta con la presencia al inicio, en realidad son imperceptibles a la radiografía, no hay buena sensibilidad con la radiografía para la detección de osteomielitis. Lo que sí es bueno la resonancia, pero ya les dije que no, muchas veces no están al alcance, ¿no? Y las lesiones que esperamos encontrar en una osteomielitis generalmente son lesiones líticas. Otra cosa también que quería traerles aquí es básicamente la fractura de codo, ¿no? Existe, como le dije al niño, cualquier segmento puede ser afectado, pero en el codo es un segmento que hay que tener, digamos, más en consideración, sobre todo por que tiene mayor cantidad de centros de osificación, ¿no? Y los centros de osificación, ya les dije, de que pueden traer errores o equivocaciones porque pueden diagnosticarse como una fractura. En este caso, el codo tiene 5 núcleos de osificación. Entonces, para recordar, han mencionado una mnemotécnica que es, como dice acá, criptoe, que como vamos a ver, se refiere a los segmentos óseos. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema y acá tenemos una radiografía. Y aquí tenemos que cada núcleo de osificación tiene diferente etapa de aparición.
¿no? El término criptoide se debe a al nombre que adoptan los segmentos óseos. La C viene del capitellum, la R de cabeza del radio, la I viene del epicóndilo medial, la T de la tróquea, el olecrano y el epicóndilo lateral, ¿no? Estas estructuras ya cuando es adulto obviamente ya desaparecen o se cierran, pero en el niño todavía tienen un tiempo de, digamos, de aparición y regresión, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta, como vamos a ver ahorita un esquema, para cuando queremos hacer el diagnóstico de alguna fractura, en niños sobre todo. Hay que tener en cuenta también que la tróclea, aquí que vimos que la tróclea, a diferencia de los otros núcleos de osificación, puede presentar no solo un núcleo, sino varios núcleos. Y eso también nos puede causar confusión, como pueden ver acá. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía de codo donde acá en el espacio articular, acá en la flechita amarilla, podemos ver varios segmentos óseos, ¿no? Que parecerían como fragmentados y pueden confundirse como cuerpos intraarticulares, ¿ya? Pero no, son los núcleos de osificación de la tróquea. Como les dije, si no se tiene el antecedente, puede pasar, digamos, puede tenderse a la confusión. Aquí igual, ¿no? Acá tenemos igual la aparición de estos núcleos de osificación, que es una radiografía, acá igual. Aquí en este caso, por ejemplo, este tenemos un caso de un niño que sufre una caída del codo, en donde tenemos que diagnosticar si hay o no hay fractura. Como pueden ver, que en el niño, a diferencia del adulto, vamos a encontrar varias imágenes que semejan fracturas, ¿no? Pero en realidad no, son los espacios de crecimiento, como sucede acá, por ejemplo, ¿no? O acá. En el adulto es mucho más sencillo. En el niño no. Por eso que les dije que es muy importante conocer la aparición de los núcleos de osificación, ¿no? En este caso, la zona afectada es el segmento del epicóndilo. Aquí, mire este segmento de acá. Si lo vemos en el esquema de acá, vendría es esto de acá, ¿ya? Pero en este caso ha sufrido una abulsión, está muy separado, miren. Normalmente puede estar separado así como acá, por ejemplo, la cúpula de radio, acá ven una imagen igual, acá también, pero en este caso ya si lo medimos, mire acá se medirá más de ya 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Hay un desplazamiento. Aquí, por ejemplo, en este caso, en esta radiografía pueden ver, usted diría, si no tiene conocimiento, que acá esto sería un núcleo de osificación. Con el esquema, recuérdense, miren acá el núcleo, ¿no? Al ver, podrían decir que acá hay un núcleo de osificación, pero no. Acá se ha producido un desplazamiento. Y el núcleo de osificación que debería estar acá, como vimos el esquema, ¿recuerdan? Que debería estar acá en la parte que correspondería al epicóndilo, se ha desplazado. ¿Ven? Acá está la flechita, por la contusión ha sido desplazada hacia la parte cercano a esto vendría a ser, este es el cúbito, ¿no? Al olecrano. Hay un desplazamiento. Normalmente, mire este de acá, así debería estar, ¿ya? Esta es su posición habitual, pero debido al impacto, esto ha migrado hacia acá, ¿ve? Se ha desplazado. Por eso le dije, es importante tener en cuenta la localización y la morfología también de esto, porque si no puede pasar, si uno no tiene mucha continuidad de ver, podemos informarlo como normal, ¿no? Creyendo que esta es la localización adecuada del núcleo de osificación. Otro dato importante también que hay que tener en cuenta es el desplazamiento, ¿no? Para eso hay muchas líneas y muchos ángulos que se utilizan, pero generalmente en el codo lo que se trata de básicamente que coincida, ¿no? La cúpula radial, la mitad de la cúpula radial con el extremo de, en este caso, del húmero, ¿no? Debe haber una concordancia porque estos huesos se articulan entre sí.
En este caso tenemos la línea radiocapitelar, que es una línea que se traza por el centro del cuello de radio y debe pasar por el centro del cóndilo, ¿ya? Cualquiera sea la posición del paciente debe pasar, para decir que está adecuadamente debe pasar por el centro del cóndilo. Si no, quiere decir que esa es una fractura desplazada, ¿ya? Por eso es importante trazar estas líneas. Luego tenemos. Vamos a ver acá, ya. Luego tenemos las fracturas osteocondrales. Este es un esquema. Las fracturas osteocondrales nos estamos refiriendo a la fractura del cartílago articular. Por debajo del cartílago articular tenemos el hueso subcondral, ¿ya? Lo que me voy a referir ahorita son las fracturas osteocondrales, que son las fracturas que van a afectar el cartílago articular. ¿Ya? La población pediátrica es muy susceptible a presentar este tipo de fracturas, ¿ya? Debido a que ya sabemos que el cartílago de crecimiento pues todavía no está osificado, entonces es más susceptible de sufrir este tipo de fractura. La zona que compromete más este tipo de fracturas son básicamente la región de la rodilla, la región del cóndilo femoral, también ya sea el cóndilo femoral medial y lateral, así como el polo inferior de la rótula. Esta es una fractura también que hay que tener bastante sospecha, digamos, porque se pueden presentar con sutiles fragmentos óseos. Miren, acá tenemos una fractura de osteocondral de la rótula. Como pueden ver, este fino segmento óseo lineal es una fractura, digamos así, por arrancamiento cartílago. A veces también, como esta acá, puede pasar desapercibido. Acá tenemos la tibia y el peroné. Aquí en este espacio tenemos un fino fragmento óseo que es también catalogado como una fractura osteocondral. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Aquí con la flecha naranja, entre el espacio articular, entre la tibia y el fémur. Aquí, en este segmento, hay una imagen radiopaca que vendría a representar el fragmento osteocondral. Igualmente pasa acá en la radiografía lateral de la rodilla, aquí en esta parte inferior. Ya. Al inicio es difícil localizar, pero ya con la conocimiento se hace más sencillo. Ya. También hay otro tipo de fracturas que son conocidas como las fracturas por avulsión. ¿Ya? La fractura de avulsión ocurre cuando el ligamento arranca un fragmento del hueso y eso se traduce en una fractura. ¿Ya? Estas fracturas son básicamente frecuentes en niños mayorcitos, sobre todo en niños ya adolescentes y que practican deporte, básicamente. Hay localizaciones típicas, como vamos a ver ahora, pueden localizarse a nivel de la tuberosidad isquiática, en el cual está comprometiendo pues los músculos isquiotibiales, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, y cada uno de afección del hueso va acompañado de su respectivo ligamento o tendón, ¿no? Porque lo que estamos diciendo que este ligamento o tendón va a arrancar un pequeño fragmento óseo, ya como lo vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos una radiografía de pelvis, acá donde están las líneas amarillas, se ha producido una fractura por avulsión a nivel del alerón del sacro derecho, ¿no? Aquí es un esquema donde está la radiografía, bueno, el hueso ilíaco y acá el fémur. Cada segmento que está redondeado es donde podría haber posibles fracturas por arrancamiento, porque acá, si usted se recuerda, tenemos la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior, el pubis, la cresta. Acá, por ejemplo, tenemos, mire, ve, aquí
tenemos una fractura que vendría con el esquema, vendría a ser más o menos esta zona, tenemos una fractura por arrancamiento a este nivel. La fractura por abulsión más frecuente se presenta en la región del isquio, en la región isquiática, como podemos ver acá en el esquema, aquí en la parte inferior. Es la zona más frecuente de fractura por abulsión, seguida por la fractura de la espina ilíaca anterosuperior, que sería en este caso, ¿no? Y ya las demás son menos frecuentes. Ya, entonces acá tenemos otra fractura, una fractura no desplazada, y acá tenemos, voy a ver si se espalda, no, ya, pasamos. Acá tenemos una fractura desplazada del núcleo de crecimiento del epicóndilo medial, ¿no? Esta es una radiografía de codo. La fractura por estrés es otra fractura que generalmente pasa desapercibida y que el diagnóstico lo hacemos en forma retrospectiva. Generalmente son niños que van a casa y siguen con el dolor, regresan al consultorio porque persiste, ¿no? El dolor a pesar de ya haber pasado un tiempo considerable, se le toma la radiografía y observamos una imagen radiolúcida, como, no, que diga radiopaca, como sucede acá, ¿no? Que se muestra, esto es una radiografía de rodilla, que lo ven como una banda de esclerosis. En este caso, teniendo en cuenta el antecedente, el cuadro clínico, podemos hacer el diagnóstico de una fractura por estrés. Luego también otro hecho muy importante, tenemos la fractura, las lesiones óseas por maltrato infantil, ¿no? Eh, la fractura del maltrato infantil, vamos a ver, son fracturas muy características que es importante reconocerlas porque ahora esto se ha incrementado, y es importante que no pasen desapercibidas. Tenemos que tener en cuenta una pequeña reseña. El abuso pediátrico es la segunda causa más común de muerte en niños y el 50% de fracturas en niños menores de 2 años son atribuibles por abuso. Casi hasta el 20% son fracturas corresponden a lesiones por maltrato infantil, y esto se da en niños menores de 18 meses. Lo que se recomienda cuando se sospecha una fractura por abuso infantil es radiografía en una sola proyección, sobre todo de los huesos largos. Me refiero a la parte del brazo, antebrazo, los miembros inferiores. También es recomendable la radiografía de columna, costillas y el cráneo. Generalmente en el cráneo recomienda 2 incidencias. En cuanto a una pequeña reseña, en cuanto a las fracturas por maltrato infantil, tenemos que es una característica es que vamos a encontrar múltiples fracturas en diferentes estados de evolución. Generalmente las fracturas que solemos ver van a ser sobre todo las fracturas de costillas, pero sobre todo las costillas posteriores, ¿ya? Luego le sigue el húmero proximal, el fémur distal y la tibia y el cráneo, esto en orden decreciente. Lo más específico es encontrar fracturas a nivel de la clavícula, esternón, escápula o columna, ¿ya? Si bien las fracturas diafisiarias son las más comunes, pero no son las más específicas. Las más específicas son encontrar fracturas a nivel de clavícula o el esternón. Otro dato importante, el encontrar fracturas en diferentes estados de reparación y sobre todo con mala consolidación, también es otro dato importante que nos debe llamar a la atención. Esta es una fractura típica de maltrato infantil, la denominada fractura en asa en cubo, ¿ya? En este caso es un ejemplo de una lesión metafisiaria de una niña de 2 meses de edad tras abuso. Como pueden ver, esta es una radiografía de tomillo donde muestra la separación de la diáfisis distal de la tibia con fractura metafisiaria y que le llaman en cubo porque da la imagen de como si fuera el asa de un balde, ¿no? En esta acá que podemos ver.
es la fractura en asa de Cuba. Aquí también tenemos otros ejemplos donde señalan las flechas. Son pequeños fragmentos muy sutiles que suelen encontrarse en estos niños. Otro hallazgo típico también es frecuente las fracturas en cráneo. Las fracturas en cráneos generalmente son múltiples, son fracturas que cruzan las suturas y generalmente son las más sugestivas, son fracturas múltiples y bilaterales, como muestran en este ejemplo. Y otra de las fracturas más características tenemos, lo dijimos, en los arcos costales, sobre todo los arcos posteriores. ¿Esto por qué? Porque mencionan que el abusador, en este caso, sobre todo, coge a este niño, como pueden ver aquí, en el esquema, coge al niño en la parte superior, coge y lo comprime, y eso causa pues la fractura de los arcos costales posteriores. Por eso se vería este tipo de fractura en estos niños. ¿Ya? Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta también y que solo se produce, digamos, en los niños o casi se puede decir se ve más frecuente es algunas fracturas con nombre propio que es importante mencionar y que lo pueden ver, como la fractura de Osgood-Schlatter, que representa la fractura de la epífisis de la tuberosidad anterior de la tibia, la fractura de o la enfermedad de Slidell Larsen Johansson, que es una osteocondritis de polo inferior de la rotuliano, enfermedad de Cerver, que vamos a ver que es una osteocondrosis de la tuberosidad calcáneo, la enfermedad de Iseli, una apofisitis por tracción de la base del quinto metatarsiano. Ahora vamos a ver en imágenes. Aquí, por ejemplo, generalmente son niñitos que paran en mucha actividad, algunos, bueno, con bastante deporte. Tenemos la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es muy frecuente ver. Aquí en la flecha podemos ver la irregularidad y fragmentación a nivel del tubérculo anterior de la tibia. La enfermedad de Sever se da, aquí tenemos una radiografía de calcáneo, donde podemos ver en la parte aquí, hay una imagen que es radiodensa, ¿no? Que va acompañada de imágenes radiolúcidas, que es más densa a comparación del hueso que está adyacente, que vendría a ser en este caso el calcáneo, ¿no? Esta enfermedad, los hallazgos que se suelen encontrar, estos niños evolucionan generalmente con dolor, tienden a caminar con dolor, con cojera y sin una explicación, sin un antecedente de caída. Generalmente son niños mayores, ya de 7 años para arriba, que se caracteriza porque hay incremento de la densidad ósea y fragmentación de la misma. Aquí, por ejemplo, en este caso. Aquí pueden ver una radiografía de pie, incidencia lateral, donde pueden ver esta estructura de atrás, ¿no? Esto no es una fractura, ¿no? Este es conocido como enfermedad de Sever o apendicitis calcáneo, ¿ves? Pueden ver acá, ustedes de repente acá hay varias imágenes radioluces, lineales, puede ser una fractura, no, esta es una forma, digamos, de presentación en algunos niños que sucede en la posis, en este caso del calcáneo. Y es importante verlo para no confundirlo con fractura. Luego tenemos la otra entidad que la enfermedad es Sinde Lancer Johansson, que se refiere a mire aquí, a la fragmentación de la apófisis inferior de la rótula. Luego tenemos también la enfermedad de Blount, o Bloom creo que le llaman así, donde las tibias se deforman, tienen forma de tibia en vara, y la característica es que la parte de la tibia como se ensancha y tiene fragmentación. Es básicamente un trastorno de crecimiento que afecta la placa de crecimiento de la tibia. Generalmente se presenta en niños con sobrepeso y sobre todo en niños que comienzan a caminar. Lo importante es que tienen tratamiento si lo hacen oportunamente para que el niño no se quede con esta deformidad en tibias en var, ¿no? Y ya vamos, ya terminando, tenemos la enfermedad de Iselin,
que básicamente se caracteriza por la apofisitis de la base del quinto metatarsiano. Esta es una radiografía de pie, incidencia oblicua, donde pueden ver aquí en la parte de la base del quinto metatarsiano, acá como hay una fermentación. Esto de acá es conocido como la enfermedad de Sjögren, y que no es fractura. No hay que confundirlo como fractura, como vamos a ver, ¿no? Generalmente son niños ya más grandecitos, como le digo, que después con el tiempo se fusiona, va a desaparecer, pero el problema está que ocasiona dolor en este niño y obvio eso es preocupante para la madre o el padre, ¿no? Eh, esto generalmente, como vuelvo a decir, también se da en niños que tienen a hacer caminatas largas y son deportistas generalmente. Aquí, por ejemplo, podemos ver la diferencia entre la enfermedad de Selling y una fractura. La enfermedad de Selling, por ejemplo, en este caso, nos estamos refiriendo a esto de acá, de la apófisis. Mira, la forma que adopta es básicamente longitudinal y al borde. En cambio, la fractura tiene una forma transversal, ¿no? Esa es la diferencia, digamos, en cuanto a la localización. Esto de acá es fractura y este de acá es una apofisitis de la base del quinto metacarpiano. Acá también tenemos, mire de acá, esto no es fractura, ¿ya? Este es una apofisitis. Y este de acá, de segunda imagen, eso sí es fractura. Ya, como le digo, eso hay que tenerlos en cuenta porque puede hacernos confundir con una fractura si no estamos, digamos, tenemos en cuenta esto. Y otro, lo que nos ayuda también, como le dice, sería bueno tomarle una radiografía del pie contralateral, ¿no? Sería mucha coincidencia que tenga lo mismo el otro pie si fuera fractura. Y ya para ir alcanzando terminar, también un pequeño repaso de los tumores óseos, muy sencillo, porque los tumores óseos tienen toda una clasificación, pero básicamente me voy a dirigir a los más frecuentes. Como en toda entidad, hay siempre los tumores benignos y malignos. Ya, gracias a Dios, los malignos no son muchos, pero sí hay. Cuando evaluamos la característica de los tumores óseos, hay que tener en cuenta, como acá están los números, primero la localización, como dice ahí, la localización, si está en la metáfisis, en la diáfisis, qué segmento está afectado. Segundo, hay que ver si esta lesión que estamos viendo es una lesión lítica, es una lesión blástica. Otra característica ver la matriz ósea, si hay matriz cartilaginosa, si hay matriz condroide o no, los bordes de la lesión, por ejemplo, acá pueden verlo, acá el borde de aquí es muy diferente a este borde de acá hay un borde como que nebuloso, irregular, ¿no? Ver si esta lesión rompe o no la cortical, si hay ensanchamiento o no de la cortical y ver si hay reacción perióstica, ¿no? La reacción perióstica va a ser como una proliferación del perióstico que va a adoptar diferentes morfologías, como vamos a ver más adelante. Y otra característica es ver si esta lesión ósea que estamos evaluando tiene o no aumento de partes blandas. ¿Ya? Es unos rasgos muy, muy pequeños, pero muy útiles para el diagnóstico de tumores óseos. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro patologías de tumores, ¿no? Con diferentes características. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía donde la zona afectada es de la tibia, donde podemos ver una imagen radiolúcida con tenues bordes escleróticos, ¿no? No hay ruptura de la cortical, ¿no? Ahí es de la cortical, no hay ruptura de la cortical. Aquí en la otra, en la B, podemos ver que hay como una alteración. Mira, hay una excrescencia ósea en la parte de la tibia. Aquí en este lado hay una excrescencia ósea que se presenta acá en la tibia. La radiografía C, que es una radiografía aquí vemos sobre todo el calcáneo, vemos su imagen radiolúcida, que más o menos tiene sus contornos definidos y que tampoco no rompe la cortical. Y aquí ya por terminar la D, tenemos una lesión que afecta la parte del fémur,
donde hay varias imágenes radiolúcidas, ¿no? Hay varias imágenes radiolúcidas que están divididas por unos finos, se puede decir unos sectos, unos tabiques internos. Pero lo característico que ven en toda esta lesión es que no hay rotura de la cortical. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno dentro, si cuando nosotros vemos en qué nos fundamentamos para decir benigno o maligno o para acercarnos. Mientras que una lesión no rompa la cortical, podemos decir que, no categóricamente, pero sí decir que se podría tratar de una lesión benigna, ¿no? Aparte, obviamente hay otros criterios, pero es un dato que nos ayuda bastante, ¿no? Y no dejar de evaluar las partes del compromiso de las partes blandas, sobre todo. Aquí, por ejemplo, la primera lesión fue un fibroma no osificante. Esto de acá, que obvio, no es el tema ahorita, cada lesión tiene características en cuanto a presentación de la edad, forma, ¿ya? Pero en este caso fue esto de aquí, la segunda, la B, es una lesión muy común, a veces muy categórica, porque cuando lo veo usted ya lo conoce, son la presencia de osteocondromas. ¿Ya? Estas lesiones que son exuberantes de crecimiento pueden presentarse en otros segmentos, puede ser en las manos, en otros segmentos óseos, ¿no? Son lesiones benignas de la osteocondroma. Esto de acá, por la forma de presentación, imágenes radiolúcidas, fue un quiste óseo a nivel calcáneo, y esto de aquí, varias imágenes radiolúcidas con trabeculación interna, fue un quiste óseo aneurismático. ¿Ya? Todas esas entidades son entidades benignas, pero igual necesitan su tratamiento respectivo. Y dentro de acá, como le dije ya, sí, básicamente son criterios, nosotros lo llamamos algunos criterios a tener en cuenta para separar las lesiones malignas de benignas de malignas. Benignas, como le dijimos, que no rompe la cortical, no hay reacción periódica, no hay compromiso de partes blandas, y las malignas, obviamente, todo lo contrario. Van a romper la cortical, va a haber reacción periódica, como vamos a ver, y gran compromiso de partes blandas. Otro dato muy importante cuando uno quiere evaluar tumores óseos, hay que saber la edad del niño, ¿ya? Porque hay tumores que son exclusivos de los niños de acuerdo a la edad, ¿ya? Entonces es importante saber la edad o averiguarse la edad de los niños para que nos ayude a la clasificación de los tumores, a qué edad le podemos ver, ¿no? Ya más edad no son frecuentes de presentación, ¿no? Por eso es importante saber, estos son diferentes tipos con diferentes tipos de evolución, de presentación. Ya acá vamos terminando, aquí tenemos ya, por ejemplo, una radiografía para ver este de aquí, tenemos el húmero, hay una imagen radiolúcida de contornos definidos, que prácticamente acá ha roto la cortical, ¿ven? Si lo pueden ver, hay una pequeña rotura de la cortical. ¿Ya? En este caso, si bien es una lesión benigna, pero lo que pasa que como tiene, digamos, prácticamente esta lesión, este niño, como no sabe que tiene esta lesión, se puede lesionar y puede causar una fractura, digamos, a ese nivel, ¿no? Y ahí recién descubre que tiene un quiste. Muchas de estas lesiones son diagnosticadas incidentalmente. Aquí tenemos la otra lesión que le dije, que es también en imagen radiolúcida, que presenta tabiques internos en su interior, que tiende a expandir, pero no rompe la cortical, que afecta a la tibia, que es conocida como quiste óseo aneurismático. Ya, aneurismático porque ya eso básicamente es cuando hace el patólogo, lo estudia, puede ver ahí gran componente, digamos, sanguíneo. Por eso viene el nombre de aneurismático. Es una lesión también benigna. El defecto fibroso cortical, aquí tenemos en este caso la tibia, también es otra imagen radiolúcido, pero en este caso la característica es que tiene grueso reborde esclerótico, ¿ya? Hay grueso reborde, hay ensanchamiento de la cortical, el tamaño generalmente son menores de 2 centímetros. Y lo bueno que tienen estos tumores que suelen desaparecer. A medida que el niño crece, tienden a desaparecer, quedando nada más como una mancha esclerótica.
Otro tumor benigno tenemos el condroblastoma, que es un tumor, por el nombre lo dice, es un tumor de origen cartilaginoso, ¿no? Que generalmente va a afectar la epífisis. Bien, hay huesos que tienen predilección por la epífisis, la metáfisis, pero en este caso tienen predilección de la epífisis y es un tumor de gente joven. Aquí tenemos también el condroblastoma, como pueden ver, se puede uno simular en realidad muy parecido al quiste óseo, ¿no? A veces nos podemos aproximar a la lesión, pero ya el diagnóstico definitivo se hace con la anatomía patológica. Y dentro de los malignos, como le digo, solo me voy a referir a los dos más grandes grupos que tenemos el osteosarcoma, que es un tumor, el tumor óseo maligno generalmente frecuente en gente joven, que afecta a la región metafisiaria de los huesos largos, generalmente de los segmentos distales, en este caso la parte del fémur, rodilla. Y al ser un tumor agresivo, generalmente tiende a dar metástasis en forma rápida. Como pueden ver, en este caso es el fémur, en este caso ha roto la cortical. La matriz del hueso es una imagen, muestra lesiones que le llamamos lesiones permeativas. Hay imágenes de diferente, hay imágenes puntiformes como polillado. Hay gran compromiso aquí, hay gran compromiso de partes blandas. Una característica de este tumor maligno, el osteosarcoma, es de presentar la famosa reacción perióstica. Es lo que le dije, que el periósteo reacciona ante esta noxa y en este tumor tiene una característica muy importante que da la presencia así como si fuera espículas, ¿no? En este caso es una tomografía, un corte axial donde pueden ver las espículas óseas. Esta de acá es radiografía, mire, como que acá fuera como en cepillo, ¿no? Acá pueden ver, así efectivamente se comporta este tumor y esto es lo que le da su agresividad. Comienza a invadir rápidamente a partes blandas adyacentes. La otra contraparte también tenemos el tumor de Ewing, que es, digamos, el segundo tumor también maligno más frecuente. En este caso, a diferencia del osteosarcoma, la reacción perióstica no va a ser tan exuberante como fue el osteosarcoma. Es la reacción perióstica básicamente es en capas, en láminas que bueno, los americanos le han nombrado en piel de cebolla, como si se fueran las capas de la cebolla. Este de acá es una forma de reacción perióstica, ¿no? Que le llaman reacción perióstica lamelar. Ese, en este caso también igual es una tumoración agresiva también. Aquí tenemos otra radiografía donde pueden ver con las flechitas, ¿ves? Las capas que forman y obviamente la densidad del hueso está alterado. Es muy frecuente hacer el diagnóstico en este niño que presentan fracturas patológicas. Bueno, ahora ya en este caso ya hemos terminado. Ahorita vamos a ver algunos casitos para afianzar básicamente lo que hemos mencionado. Aquí en este caso tenemos una fractura de Salter-Harris tipo 3, ¿no? Aquí en la tipo 3 dijimos que tenía que estar afectado la epífisis y que se extendía hacia la región de la epífisis. La fisis, a ver, este vendría a ser la fisis y que se extiende a la región de la epífisis, ¿ya? Entonces, en este caso estamos hablando de una fractura de Salter-Harris tipo 3, ¿ya? No hay desplazamiento, solo hay esta forma de presentación. ¿Qué tipo de fractura es? Esta es una fractura, esta es una radiografía de antebrazo, donde tenemos acá el radio. Hay una fractura aquí en este lado, una pérdida de la continuidad de la cortical y en este lado está íntegro, ¿no? Estamos hablando de una fractura en tallo verde, ¿no? Tallo verde dijimos que solo un lado va a evidenciarse la fractura y el otro lado va a estar entre comillas íntegro, ¿no? Solo por un lado nada más se va a presentar. En este caso tenemos una radiografía de pie, donde aquí nos vamos a ver, son los metatarsianos,
Aquí en la base, mire, tenemos acá un pequeño fragmento óseo. Vamos acá al otro lado, también acá en esto, pero la diferencia es que uno está, digamos, en sentido longitudinal y el otro sentido transversal. Y si notan claramente acá, miren las partes blandas. Acá hay un aumento moderado de partes blandas. En este caso es un niño que ha sufrido fractura y ya les dije que la fractura en la base del quinto es de forma transversal. En este caso es fractura, en este caso no es fractura. Es la enfermedad que dijimos, la enfermedad de Iseli, ¿ya? En este caso de ahí. Acá, en este caso, por ejemplo, es una radiografía de codo, donde este niño, pues, al hacer una voltereta, se golpeó y al tener mucho dolor vino para descartar una fractura. ¿Ya? Entonces acá hay que poner, este es un niño de 10 años que todavía presenta núcleos de osificación, mire, acá tiene, acá chiquito y acá también. Entonces ahí el dilema, ¿tiene o no fractura? Ya, al inicio, cuando comienzan al inicio, siempre tienen su esquemita ahí y los alumnos tienen su cuadrito para saber en qué lugar están los núcleos de osificación, ¿no? Y para hacer, digamos, un pequeño de checklist para ver si corresponde o no. En este caso sí hubo un desplazamiento, mire, vuelta a lo que dijimos, este de acá ha sido desplazado, su lugar original ha debido estar acá, a nivel del epicóndilo, acá no se encuentra, ya sufrió una abulsión hacia acá, ¿no? El epicóndilo medial se identifica, se ha abulsionado hacia la región de la articulación, que en la lateral se encuentra acá. ¿Ya? Este de acá, por ejemplo, no es fractura también, es un núcleo de explicación. ¿Se acuerda lo que mencionamos del criptor? Igual. Obviamente que si no tenemos experiencia en una sola vez no vamos a grabar, pero después sí efectivamente vamos a ir afianzando y guardando los conocimientos. Y ya para casi ya acabar, tenemos otra entidad que es la enfermedad de Pertes, también conocida como enfermedad de Lech-Calvé-Pertes, que vendría a ser, como pueden ver, esto de acá en la parte superior es normal, y la parte inferior vemos como una fragmentación de la epífisis femoral, ¿no? Que vendría a ser considerado como una necrosis avascular. No se sabe por qué hay una necrosis de esta zona. Comparen con la zona normal que se da en niños de 5 8 años de edad, incluso un poquito mayores, pero generalmente se caracteriza por un cambio de la morfología de la epífisis que se muestra aplanada, esclerótica, cambia de su densidad y que básicamente estos niños como se dice, van a tener dolor y algunos, bueno, si es que es niño mayorcito, van a cursar con cojera, ¿ya? Es una enfermedad también que se puede ver con frecuencia. Y acá igual, es una radiografía lateral. eh, en este caso, tenemos una fractura de Salter-Harris tipo 4. ¿Qué dijimos para que sea 4? Para que sea 4 dijimos que compromete los tres segmentos, la epífisis, la metáfisis y la fisis, ¿ya? Es una típico de Salter-Harris 4. Aquí en este caso, mira acá, hay que comparar siempre el estudio, hay que hacer simétrico, después de ver la morfología, hay que hacer un estudio simétrico para ver cuál es la zona afectada. En este caso se ha producido una fractura por avulsión en esta zona de acá, donde señala la flechita. Aquí igualmente es un dedo donde tenemos igual compromiso de las tres áreas y es una fractura de tipo 4. En este lado acá, una incidencia lateral, tenemos una fractura de tipo 2. ¿No? En tipo 2 solo está comprometido la fisis y la parte de la metáfisis. Acá, de la metáfisis, la fisis y la metáfisis. De acá, es tipo 2. Y eso es creo, sí.
Bueno, hasta ahí nada más ha comprendido la exposición, doctor. Sí, muy bien. Le agradecemos, pues, doctora Margot Metza, por excelente exposición. Vamos a ver si tienen algunas preguntas. Por favor, lo pueden hacer por el chat. Estamos actualmente en vivo, ¿no? No se olviden. Básicamente, doctora, para ir de repente esperando algunas preguntas por el Facebook. Si bien es cierto, sabemos perfectamente que para casos de fracturas, tumores óseos o patología también infecciosa, sigue siendo pues la técnica de inicio, la radiografía simple, como usted ya también la ha mencionado, en las provisiones siempre la anteroposterior y la lateral. ¿En qué casos podemos sugerir ya el uso de la tomografía computada o la resonancia magnética? Ya, sí. Justamente, como le dije, la primera herramienta es la radiografía, pero a veces suelen pedir la tomografía, sobre todo también. Bueno, en realidad pedirían la resonancia, pero ya le dije que como no está disponible, la segunda opción es la tomografía. La tomografía, por ejemplo, suele pedirlo, en este caso, bueno, por ejemplo, uno de los casos podría ser el niño maltratado, donde hay lesión ósea en el cráneo y habría que ver pues si hay compromiso del parénquima cerebral, ¿no? Y sobre todo si hay cuadro clínico. Si el clínico ve, es más, incluso puede ver que como debido a la plasticidad del cerebro del niño no puede haber fractura, pero sin embargo puede haber compromiso, digamos, me refiero a sangrado interno, ¿no? Que lo más común en los niños es la presencia de hematomas sudurales. Entonces, en esos casos, si hay clínica antecedente y no encontrarse en la radiografía nada, es conveniente tomarles, bueno, si no hay resonancia, una tomografía. A veces también suelen tomar tomografía en lo que llaman las famosas fracturas ocultas, ¿no? Que a pesar que informamos la radiografía convencional, no hay fractura. En este caso, el médico tratante, al hacer el examen clínico, la avulsión, menciona pues que hay signos que él no está entre comillas, no está conforme, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la radiografía puede ser normal y hay un 10 a 20% que aún siendo normal radiológicamente puede haber lesión, no solo en el niño, sino también en el adulto. Entonces, ante esos casos, los colegas suelen pedir la tomografía para asegurarse efectivamente que no haya una fractura oculta, ¿no? Pero básicamente, como le digo, la resonancia piden cuando creen que hay lesión, sobre todo en la parte de cerebro, ¿no? Que es creo que lo más importante. Muy bien, y en caso, por ejemplo, doctora, de la diferencia más sustancial en lo que respecta a la fractura de torus versus a la de tallo verde, ¿cuál sería? El de tallo verde, a diferencia del torus, el tallo verde, como usted puede ver ahí, creo que tengo la imagen, va a encontrar el hueso que, digamos, tiene una radiografía de incidencia lateral. Una parte, la parte va a presentar una solución de continuidad y la otro extremo, el otro borde va a estar íntegro, ¿no? En cambio, en el torus no, en el torus no va a usted ver rotura de la cortical. En el torus no hay rotura de la cortical. ¿Cómo se llama? El de tallo verde sí va a haber, pero en el tallo verde solo va a haber en un lado, ¿ya? En el torus hay, es una, digamos, hay un tipo de fractura, pero microscópica, no se va a ver. Lo que usted va a ver es signos indirectos que se manifiesta por cierta irregularidad y abombamiento de ese segmento, pero no va a haber el trazo radiolúcido que nos enseñan que es compatible con fractura, ¿no? Yo creo que la diferencia sería eso, que en uno hay compromiso o ruptura de la cortical y en el otro no. En el de torus no va a haber compromiso de la cortical. Muy bien, entonces están haciendo algunas preguntas por el
el chat. La doctora, por ejemplo, María Puicón nos hace la siguiente. ¿Qué recomendaciones daría usted a los médicos del primer nivel de atención para solicitar una radiografía de niño? No le entendí. ¿Qué dijo? ¿Qué recomendaciones daría usted a los médicos del primer nivel de atención para solicitar una radiografía a un niño? Ah, ya. Como le digo, si es un paciente que es, en este caso, pediátrico, básicamente es evaluado, ¿no? Por un médico de acuerdo a de acuerdo a la clínica, el impacto también, porque no todas las lesiones tienen mayor prioridad que otros, ¿no? Sobre todo en niños, digamos, si es diferente que si se ha caído a una distancia de 20 centímetros, a que si se ha caído a 1 metro. Entonces son varias características y sobre todo lo que ven los colegas, creo que ellos son, pues si ha habido lesiones incluso de partes blandas, si hay escoriación, si es una fractura abierta. Pero aún así es recomendable pedirle una radiografía porque en muchos casos se ha visto de que mandan al niño pues diciendo que no tiene nada y después vienen y se corrobora la fractura, ¿no? Yo creo que en este caso, digamos, es bueno tomarle la fractura, es bueno tomarle la radiografía para evitar también problemas legales, ¿no? Problemas legales y sobre todo creo que le da más seguridad al médico y también creo que a este caso a los padres de familia, ¿no? Decirles que por lo menos no hay ninguna lesión y con eso creo que uno puede estar tranquilo. Y de niño, como le digo, si no tienen a un especialista, radiólogo, en la medida posible traten de tomarlo. Si ven alguna lesión que no es concluyente en una sola incidencia, tómenle la otra incidencia, ¿no? Para así salir de dudas. Si se suele tomar, es recomendable, ¿no? No es que se le tome mucho al niño. Como dice, lo que buscamos es una precisión diagnóstica y si el diagnóstico es oportuno, creo que también se puede evitar bastantes cosas. Muy bien, otra pregunta. Sabemos que siempre pues el temor hoy también con el avance tecnológico que hay, la dosis de radiación que recibe. Una de las colegas pregunta mm, ¿cuántas radiografías se pueden realizar o solicitar a un niño? Ya, el tema de la radiación siempre ha sido un tema muy discutido en niños. Pero tenemos que tener en cuenta que ya pues los métodos, ahorita la radiografía pues de acá hace 20 años es muy diferente a tecnología avanzado, los equipos ahora son digitales, tienen menos radiación, el tiempo de exposición es mucho menos y generalmente en este caso los operadores que son los tecnólogos ya siempre en el niño hay que utilizar el principio que nosotros los radiólogos lo tenemos muy en cuenta, el principio de Alara, que utilizar la menos dosis permisible, ¿no? Salvo que lo amerite el paciente. En realidad, una placa de radiología, una placa de rayos X me refiero, la exposición no es mínima, a diferencia de una tomografía. Digamos, una radiografía vale como 1 y una tomografía vale como 100, ¿no? Por eso que también no es muy conveniente tomar una tomografía en el niño, salvo que lo amerite, ¿no? Salvo que lo amerite. Pero la exposición, como le digo, si es en caso usted le va a tomar por una fractura, prácticamente es mínimo el rango, está dentro de los rangos permitidos. Obvio que los niñitos pequeños siempre, sobre todo tanto varones como mujeres, hay que utilizar, pues bueno, los centros que tengan su medio de protección, ¿no? Me estoy refiriendo hay aditamientos de plomo, sobre todo de acuerdo a la zona, ¿no? Pero los miembros generalmente no, pero hay medios de protección de plomo que les pueden poner a los niños, pero es mínimo, ya el rango de radiación que se expone en este niño ya ha bajado bastante, pero eso no significa que no hay que protegerlo. Ya hay medios de protección también para el niño que evitaría pues cualquier alteración. Muy bien, doctora. Nuevamente, a nombre pues, del Comité de Educación Continua del
Colegio Médico Regional 3 de Lima. Le agradecemos pues por haber contribuido al realce pues el curso de radiología pediátrica. Estamos muy contentos y vuelvo a repetir, también muy agradecidos por su brillante exposición. Para otra oportunidad también lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Ya, Entonces, muy con bien esta, al comité organizador, muy muy bien, amable. entonces vamos a dar por concluida esta primera jornada, pues, este curso de séptimo curso virtual de radiología pediátrica, y les esperamos, no se olviden que siempre va a hacerse los días martes y jueves durante 3 semanas, y les esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.